¿Cómo le va a usted? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. ¿Es legal la jugada del gobierno? Sí, para mí, estamos en el límite. Yo he escuchado muchos constitucionalistas, amigos, que están a favor y otros que están en contra. Yo creo de que es legal, pero no es legítima. ¿Por qué es legal? Porque se basa en un inciso de un artículo constitucional, pero deja de lado otro inciso del mismo artículo constitucional, que es el mecanismo natural para designar a los jueces. El mecanismo natural para designar a los jueces es que los elige el presidente y los manda al Senado, y el Senado le tiene que o bien dar el visto bueno, o de lo contrario tiene que rechazar eso. Hasta este momento se venía haciendo bien. Se traía esto con muchas discusiones en el Senado, con dimes y diretes, con todas las negociaciones que son propias de la política. El gobierno decidió hacer un decreto, y este decreto lo hizo 3 días antes de que se abrieran las sesiones ordinarias. Entonces se le está sustrayendo al Senado, que es a quien indica la Constitución para dar el acuerdo o para rechazarlo, es el órgano, en este caso, de control agravado, porque se necesitan 2/3 del Senado. Hay muy pocas cosas que necesitan 2/3 del Senado en la Constitución. Se le está sustrayendo eso para hacerlo por un simple decreto presidencial. Entonces yo no me animaría a decir que es inconstitucional, diría que está al límite, claro, pero al mismo tiempo carece de legitimidad, porque a los 3 días está funcionando el Congreso y tranquilamente se... ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa, y a propósito de lo que acaba de decir, a 3 días de que empiece efectivamente a funcionar el Congreso, ya con la apertura de sesiones del sábado, sí. Cuando Macri lo designa a Rosenkrantz y a Rosati, también lo hace por decreto a los poquitos días, creo que era 10 días, 15 días de haber asumido. Y le pregunto ahora, ¿hay semejanza o hay diferencia? ¿Ve alguna diferencia usted con lo que hizo Macri en su momento, con esta situación? Hay semejanza en la invocación del artículo y el inciso constitucional, porque se invoca en los dos casos el artículo 99, inciso 19 de la Constitución, y en los dos casos me pareciera de que no se sigue el curso ordinario, que es el del artículo 99, inciso 4 de la Constitución. Ahora, en el decreto de Macri, en definitiva se subsanó eso, no solamente porque el doctor Rosati y el doctor Rosenkrantz fueron al Senado y fue aprobado por el Senado, sino también porque en el mismo decreto se los nombraba en comisión, como establece la Constitución, pero en un artículo segundo decía que se enviaba al Senado los pliegos para que los aprobara. O sea, era una situación dudosa. Obviamente que con la reacción popular que hubo en aquel momento, se optó por la segunda vía, como que quedara directamente en el Senado y se aprobara ahí. Bueno, a mí no me llega a parecer lo que ha hecho ahora una situación subsanada. Por el contrario, hay un comunicado de parte del gobierno donde dice que esto se hace porque se le acabó el tiempo al Senado y se cansaron de esperarlo. Yo no sé qué interpretación es esa de la Constitución, porque en ningún lado de la Constitución dice que hay que sacarlo en un determinado momento ni le da plazo al Senado para tratarlo. De hecho, Juan Carlos, la Corte tuvo vacancias que duraron años, ¿no? Pero lo vuelvo a este tema de lo que dice la Constitución, digo, teniendo en cuenta que usted fue uno de los redactores, ¿no?, de ese texto constitucional. ¿En qué pensaban cuando cambiaron en el 94 esa mayoría simple que exigía la Constitución anterior por esta mayoría grabada de los 2/3? ¿Cuál era la idea? ¿Cuál es la idea, digo, como para que lo entienda la gente, por qué un miembro de la Corte tiene que tener el acuerdo de los 2/3 del Senado?
Porque la designación de un miembro de la Corte es una de las cosas más importantes que hace el Congreso argentino y en este caso específico el Senado. Y se cambió de una mayoría simple a los 2/3 porque se buscó que no fuera un candidato de una fracción política rechazado por la otra fracción política, sino que hubiera negociaciones, que hubiera acuerdos, que hubiera consensos, que hubiera diálogo. Y bueno, todo eso no aparece en este caso. Este caso aparece como que realmente el presidente decide que en un momento determinado el Senado se demora mucho, entonces él lo saca por decreto. Y a mí me parece feo eso. No será inconstitucional quizá, pero sí veo en eso una baja de la calidad institucional argentina, y eso me preocupa muchísimo. Claro, porque parece ser un atajo constitucional, que agarrarse de una cosa que sí, efectivamente lo dice. Es un atajo. Un atajo, pero que violenta ese espíritu que me refería, de ese consenso amplio para buscar gente proba, idónea, pues, que ocupe lugares en la Corte. Totalmente. Y el otro tema... ¿Usted le tomaría, le aceptaría primero la licencia al hijo? O sea, ¿usted cree que alguien puede ser juez federal en uso de licencia y miembro de la Corte Suprema al mismo tiempo? Bueno, eso le corresponde a mis colegas y obviamente serán ellos los que tienen esa difícil tarea. Yo creo que siguiendo los antecedentes de la gente que ha estado en la Corte, no se puede conservar el cargo de juez de primera instancia y estar en la Corte al mismo tiempo. No solo porque la Corte es la cabeza de uno de los 3 poderes del Estado y reviste una característica, además de ser el órgano jurídico supremo, es también el órgano de control de constitucionalidad y eso lo convierte en un órgano político. Y forma parte del gobierno con la cabeza del Poder Ejecutivo y la cabeza del Poder Legislativo. Yo creo que ese es uno de los elementos. Después están los antecedentes. En la década del 60 del siglo XX, en el gobierno del doctor José María Guido, que fue un interinato que hubo entre los gobiernos elegidos por el pueblo de Arturo Frondizi y de Arturo Illia, se designó a un miembro de la Corte ante una vacante que se llamaba José Vidó. Y José Vidó asumió en comisión. En el interín que él era juez, hubo elecciones, cambió el presidente, asumió el presidente Illia, con el presidente Illia asumió una nueva Cámara de Senadores. Esa Cámara de Senadores no le dio el acuerdo al doctor Vidó, y el doctor Vidó perdió el cargo en la Corte y también perdió el cargo de camarista federal que tenía hasta ese momento. Para cerrar, ¿cómo calificaría en términos de cuán grave es la situación institucional esta que está planteada? Un Senado que no consigue el acuerdo, un Ejecutivo que manda por decreto, una Corte que se toma un tiempo ahora para decidir si le acepta o no la licencia y de modo tal le toma juramento, y a su vez el Ejecutivo que insiste en invitarlo como si ya fuera miembro de la Corte de la Asamblea Legislativa. Es una situación grave, muy grave. ¿Cómo le calificaría en términos institucionales? Y yo lo califiqué ya. Creo que es una baja de la calidad institucional de la República Argentina. Creo que esto, en vez de fortalecer la Corte, la debilita. Porque ante un inversor extranjero que piensa en una inversión en la Argentina, tiene una Corte compuesta con 2 jueces que, en lugar de tener estabilidad, los jueces estos son jueces que están condicionados por un tiempo determinado para estar en la Corte, que son sujetos de dejar paso a cualquier otro juez que los reemplace, y eso genera inseguridad jurídica. Maqueda, ¿usted cree que esta movida de Milei estaba pensada o fue efectivamente para tapar todo el escándalo del CryptoGate? Y me parece que tiene que ver mucho con eso. Yo no lo veo pensado, porque si no, no se hubieran mandado los pliegos a las sesiones extraordinarias, porque no solo
no solo los pliegos estuvieron en las sesiones ordinarias tratándose, estuvieron hasta hace unos días atrás en las sesiones extraordinarias. Y es mucha casualidad que estos dos hechos sucedan uno detrás de otro. Bien. Bien. Bueno, Muchas gracias, Maqueda, por este contacto, ¿eh? Clarísimo, Gracias a ustedes, muy amable. Gracias. Hasta luego. Muy amable, bueno, ahí está. Bueno. Quien hasta diciembre Sí, hasta ahora. Pero integrante de la Corte Suprema. Fíjate la paradoja, pensaba, ¿no? La vacante que deja Maqueda es la que se acaba de cubrir hoy. García Mansilla. Sí. Y es una vacante que, como dice Néstor, tiene un par de meses. Ahora, la vacante de la otra, que lleva 3 años, la de Hayton de Nolasco, 3 años, sigue sin cubrirse porque no se sabe qué va a hacer la Corte, si le va a aceptar o no aceptar la licencia. Lo explicaba Maqueda recién. No puede ser juez federal por más uso de licencia y miembro de la Corte. Habrá que ver qué resuelve la Corte la semana que viene. Pero fíjate vos, una vacante tiene 3 años y está sin cubrir y la otra de 2 meses la cubrieron. No había ninguna urgencia. El argumento del gobierno es inconsistente y falaz, ¿no? ¿Nos vamos a la pausa? Ya venimos.